Bienvenidos. Que se cristalice la bendición de Jehová Dios Altísimo sobre cada uno de vosotros y les dé entendimiento y sabiduría. El tema de hoy es circuito equivalente de Thevenin. A continuación te presento un circuito sencillo. Observa este circuito. Tiene dos fuentes independientes, esta de voltaje 32 voltios y esta de corriente de 2 amperes, donde vamos a aplicar el circuito equivalente de Thevenin a la resistencia de carga entre estos dos puntos. Eso quiere decir que vamos con un circuito equivalente más sencillo donde podamos analizar los parámetros tanto de corriente, voltaje o incluso de potencia, pero un circuito más sencillo. Vamos a recordar que es el circuito equivalente de Thevenin. En esta pizarra te presento el circuito equivalente de Thevenin. Observen que va a tener una fuente de voltaje independiente, que es el voltaje Thevenin, en serie con una resistencia de Thevenin, y en los mismos dos puntos se coloca la resistencia de carga. Observen que este circuito es mucho más sencillo que el anterior. Nada más van a tener tres ramas. La primera rama, la fuente independiente. La segunda rama, la resistencia de Thevenin. Y la última rama, entre los dos puntos, va a ser la resistencia de carga. Como ven, es un circuito más sencillo, donde este va a tener el mismo comportamiento de un circuito más complejo como el que vamos a resolver, que también es sencillo. Vamos a revisar la pizarra anterior para continuar resolviendo el ejercicio. Ya de vuelta en esta pizarra, lo primero que vamos a calcular es la resistencia de Thevenin. Vamos a ver, primer paso. Observen que para calcular la resistencia de Thevenin, lo primero que hago es eliminar las fuentes independientes. Observen, la fuente de voltaje la he cortocircuitado, o sea, he pasado un cable donde va la fuente, le he pasado un cable y la he cortocircuitado y desaparece el voltaje. En la fuente independiente corriente la he abierto. Circuito abierto, la he eliminado, en otras palabras. Ahora, la resistencia de Thevenin, te vas a imaginar que aquí hay una fuente y vamos a ver y vamos a calcular la resistencia total. Ok, observen que si yo veo de aquí para allá, desde el punto A y B, veo para calcular la resistencia, observamos que la resistencia 4 ohmios y la resistencia 12 ohmios están en paralelo. Y a su vez todo este circuito, pequeño circuito, está en serie con esta resistencia de 1 ohmio. Vamos a pasar a la siguiente pizarra para hacer los cálculos. En esta pizarra vamos a hacer los cálculos de la R de Thevenin. Ustedes que dados estos puntos A y B, aquí donde estaba la resistencia de carga, desde aquí vamos a observar o vamos a ver la R de Thevenin. Pero vamos a imaginar que entre estos dos puntos hay una fuente de voltaje. Por lo tanto, si observamos este subcircuito del circuito total, está 4 ohmios y 12 ohmios están en paralelo, ¿verdad? Y a su vez este subcircuito está en serie con esta resistencia de 1 ohmio. Por lo tanto, vamos a colocar aquí que la R de Thevenin va a pasar lo siguiente, que 4 ohmios y 12 ohmios están en paralelo, más la resistencia que está en serie, que es de 1 ohmio. Entonces, R de Thevenin, ahora voy a colocar el cálculo que se hace cuando dos resistencias están en paralelo, que es 4 ohmios multiplica 12 ohmios entre 4 más 12 ohmios, okay, más 1 ohmio. Entonces, la R de Thevenin, aquí en este punto vamos a multiplicar lo que está en el numerador. 4 por 12 es 48 y ohmio por ohmio, ohmio al cuadrado en el numerador. Y en el denominador me da 4 ohmios más 12 ohmios, 16 ohmios en la parte de abajo. Ok, observo aquí que estas unidades las puedo simplificar. Pues el cuadrado se va a ir con el ohmio que está en el denominador, simplificando, y le vamos a sumar 1 ohmio. Ahora hago la división. 4 ohmios entre 16, eso da 3 ohmios. Entonces, R de Thevenin, coloco 3 ohmios, adicionando 1 ohmio. Entonces, R de Thevenin aquí va a valer 4 ohmios. En la siguiente pizarra vamos a hacer los cálculos ahora del voltaje Thevenin. Ya tengo el primer parámetro, que es R de Thevenin. Aquí está presentado el circuito donde se va a calcular el voltaje de Thevenin. Observen que hemos regresado las fuentes del circuito original. He regresado la fuente de 32 voltios y la fuente de corriente que está en paralelo a esta resistencia de 12 ohmios de 2 amperes. Visto desde aquí, observen, visto de aquí, también se va a ver o se va a calcular el voltaje de Thevenin. Observen que esto sí está abierto, que no me voy a imaginar nada, esto está abierto. Al estar abierto, esta resistencia 1 no va a recibir ninguna clase de corriente. Aquí la corriente es 0. Por lo tanto,
Si yo envío el voltaje de este punto, coloco un voltímetro del punto A al punto B, este R1 me va a funcionar como si fuera un cable. Ok, simplemente. Ahora, si observamos, la fuente de corriente no la vamos a medir. Lo que se va a medir directamente cuando coloque aquí el voltímetro va a medir entre este punto y este punto. Lo vamos a señalar. Esto quiere decir que el voltaje Thevenin va a caer en la resistencia de 12 ohmios. En la resistencia de 12 ohmios va a caer el voltaje de Thevenin. Ahora, para resolver esto, vamos a resolverlo por el método de los lazos. Aquí tengo un lazo cerrado. Aquí también tengo un lazo. Aquí no lo puedo hacer porque estos dos puntos están abiertos. O sea, que aquí no hay ningún lazo. Y me conviene hacer por el lazo porque si observamos aquí en este lazo, automáticamente hallo la corriente del lazo 2, que vale 2 amperes. Vamos entonces a trabajar. Coloco el lazo 1, que representa la corriente I1 o I1. Coloco el lazo 2, que es la corriente de I2. Y vamos a trabajar entonces con la ley de tensión o voltaje de Kirchhoff alrededor. Primero comenzamos a colocar el título. Ahora, cuando viene la corriente por aquí, entra por la parte negativa, me quedan menos 32 voltios más 4 ohmios por I1. Pero en este caso no coloco los ohmios, vamos a colocarlo directamente 4 I1. Colocamos menos 32 ohmios más 4 I1. Ahora, desde este punto es lo que me interesa para hallar el voltaje de Thevenin. Ahora, 12 va a multiplicar ¿a quién? A la corriente que va bajando y la corriente que se está poniendo. O sea que aquí también en esta resistencia están confluyendo o influyendo dos corrientes, la I1 y la I2. Eso me va a quedar como que 12 multiplica a I1 menos I2, igualado a 0. Vamos a aplicar en el lazo 2 la ley de tensión de Kirchhoff. Y observamos que automáticamente aquí me está diciendo que la corriente I2 vale 2 amperes. La fuente de corriente de 2 amperes se opone en sentido contrario a la corriente de I2, por lo tanto I2 va a ser igual a menos 2 amperes. Ahora, ya teniendo aquí el valor de la corriente 2, que vale menos 2 amperes, lo puedo sustituir, pero primero vamos a operar aquí. En la siguiente línea repito menos 32 más 4i y aplico la propiedad distributiva para eliminar este signo de agrupación. 12 por I1 te queda 12 I1 más por menos 12 por I2 te queda menos 12 I2. Esto lo vamos a colocar en la línea de abajo igualado a 0. Ahora vamos a hacer la adición de términos semejantes. Observa que yo aquí puedo sumar menos 32, lo dejo igual. Adiciono 4 I1 más 12 I1. Eso da 16 I1 menos 12 I1 igualado a 0. En la siguiente pizarra voy a repetir la última línea y esta otra línea aquí. Ahora en este punto vamos a sustituir el valor de I2 que vale menos 2 amperes, pero coloco la unidad, voy a colocar simplemente menos 2. Vamos a hacerlo. Menos 32 más 16 y aquí menos 12 que multiplica a menos 2. Multiplicamos los signos para eliminar el signo de agrupación. Colocamos menos 32 más 16 I1 y menos por menos da más y 12 por 2 da 24, da más 24. Entonces 16 I1 va a ser igual a menos 32 más 24, eso da menos 8. Pasándolo al segundo miembro, eso da más 8. Ahora, despejo I1 que me interesa. I1 va a ser igual a 8 dividido entre 16. Por lo tanto, te da 8 16avos de amperes. Simplifico eso y eso es igual a un medio. O sea, por lo tanto, I1 es igual a un medio de amperes. Es exactamente 0.5 amperes. Ahora, ya teniendo la corriente de cada lazo, la corriente I1 vale 0,5 amperes y la I2 vale menos 2 amperes de este nodo a este nodo. Calculo el voltaje de Thevenin y recordemos que ahí que me está diciendo que 12 multiplica a I1 menos I2. Entonces ese va a ser el voltaje de Thevenin. Tengo que hacer sus cálculos. Por lo tanto, 12 multiplica a I1 menos I2. Sustituyo los valores, aplico aquí, multiplico los signos, menos por menos da más, y eso te va a dar 12 que multiplica a 2,5. Voltaje Thevenin igual 12 que multiplica a 2,5, que es igual a el voltaje Thevenin vale 30 voltios. En la siguiente pizarra vamos a hacer el circuito equivalente del ejercicio propuesto. Observemos. El voltaje Thevenin 30 voltios. Esto va a estar en serie con la resistencia de Thevenin que vale 4 ohmios
y a su vez entre el punto A y el B se coloca la R de carga, que también está en serie con la R de Thevenin. O sea, estas tres ramas están en serie. Por lo tanto, cuando usted vaya a calcular cualquier tipo de parámetro sobre la R de carga, es igual calcularlo en este circuito, va a dar exactamente los mismos valores, la misma corriente, la misma potencia y el mismo voltaje va a caer de este punto a este punto que el circuito original. Pero este es más sencillo. Hasta aquí llega esta videoclase. Nos vemos en la siguiente clase de esta serie.